oficial del canal de YouTube. Es verdad que subí un vídeo el otro día, era un directo resubido hablando del Pozo de la Ascensión, por si queréis verlo, pero este es el primero que oficialmente tiene su edición, su guión y ese tipo de cosas. Así que, primero que nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por pasaros por aquí y de verdad espero que lo disfrutéis. El vídeo de hoy va a tratar de los libros que he leído a lo largo del año 2023 y de los que quiero leer ahora en 2024. Ya estamos en 2024 oficialmente, año nuevo. Entonces me ha parecido una buena forma comenzar el canal hablándoos primero de los libros que he leído a lo largo de este año como una introducción a las cositas frikis. Básicamente son de las que vamos a hablar en este canal, básicamente. Una vez dicho esto, mencionar que voy a hablar de todos los libros y vamos a seguir un orden específico, os los voy a contar según el orden de lectura cuando yo los leí. Aparte de esto, vamos a leer el epílogo de cada uno de los libros y os voy a decir el autor, la editorial, el tipo de novela, cómic que es, los temas que trata, siempre sin spoilers. Os voy a decir si os lo recomiendo o si no os lo recomiendo y una vez hecho esto os voy a explicar por qué os lo recomiendo o por qué no. Spoiler, aunque he dicho que no hay spoilers, pero spoiler, os recomiendo todos los libros porque todos los libros que he leído este año me han gustado muchísimo. ¿Qué le voy a hacer? Por último, le daremos una numeración, lo voy a dar mediante estrellitas, con un máximo de 5 estrellitas, así que creo que ya he hablado suficiente, creo que ha sido una introducción suficientemente larga, así que creo que es momento de empezar. Vamos allá. ¡Uy! ¡Ay, que me he dado un golpe al micro, jopetas! Así que vamos allá. En pleno océano había una chica que vivía sola sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizás fuera como la que te has imaginado, siempre que la hayas imaginado reflexiva, de hablar suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos. Vale, pues hablemos de Trenza de Mar Esmeralda. Su autor es el archiconocidísimo Brandon Sanderson y el libro, aunque ahora mismo aquí no lo tengo porque se lo he prestado a una amiga, es de la editorial Nova. Se trata de una especie de cuento, novela, libros sobre piratas, muy interesante, que mezcla, como le gusta a Brandon Sanderson, diferentes tipos de estilos y diferentes tipos de temas muy interesantes. Este libro concretamente lo leí sobre marzo, abril aproximadamente y la gran pregunta es si la recomiendo. Por supuesto que recomiendo Trenza de Mar Esmeralda y os voy a contar por qué. Trenza de Mar Esmeralda se trata de un libro de fantasía, una especie de cuento que, al menos en mi experiencia, se trata de algo muy novedoso y a su vez diferente, pero sin abandonar esa sensación de cuento de fantasía clásico. Además, en mi opinión, es la mejor forma para empezar el Cosmere a día de hoy. En mi humilde opinión de persona que no va al día con el Cosmere, por favor, no os echéis encima mía. Pero fue la forma en la que yo personalmente empecé con el Cosmere y a mí por ahora me va bien, no me he muerto. Se trata de una novela muy entretenida, muy ligera, os va a enganchar desde el primer momento, o sea, es que es muy bonita, encima tiene una cosa que a mí me encanta personalmente, que son los capítulos cortos. A mí, no sé por qué me engancha muchísimo leer un libro con capítulos cortos, es como muy agradable, siento como que me pico mucho en plan de, este capítulo tiene 2 páginas, me lo termino en un momento, y al final cuando te quieres dar cuenta has leído muchísimo. Además tiene muchísimos momentos preciosos, tienes momentos súper divertidos con la tripulación, con todos los Doughs,
no sé cómo se dice, tienes también momentos muy íntimos entre Trenza y otro personaje, que bueno, ya lo iréis viendo. Tenéis los momentos más épicos de tensión, vamos, o sea, yo lo disfruté mucho. Uy, ahora vengo. Me acaba de llegar un paquete. Ahora me da curiosidad. Lo voy a abrir. Uy, qué blanco. Es el Apple Pen. Gracioso. No me ha llegado todavía el iPad. Me pedí un iPad para dibujar y mis cosas. ¡Ay, que vuelan las cosas! No me ha llegado todavía el iPad, pero me ha llegado el Apple Pencil y la funda del iPad. Impresionante. Estas cosas solo me pasan a mí. De verdad, solo me pasan a mí. Bueno, luego lo veo bien. Como iba diciendo, tiene momentos épicos, tiene momentos de tensión, tiene momentos para absolutamente todo y para gustarle yo creo que a un montón de personas diferentes, la verdad. Además tenemos que hablar de una de las cosas claves de este libro, que es el narrador. Si sois asiduos del Cosmere vais a saber quién es, si no, pues es una pequeña referencia que te da a entender que hay un mundo más allá del propio mundo de Trenza y el propio mundo que ellos mismos te están contando, lo cual considero que sí, no sabes tanto como una persona que esté al día con el Cosmere, pero por otro lado no es nada que te afecte. Quiero decir, a mí personalmente me dio todavía más ganas de conocer sobre el Cosmere y saber qué está pasando aquí, porque se nota que hay más chicha de la que te están contando en un primer momento, pero a su vez funciona como un libro independiente de forma perfecta y maravillosa. En mi caso le voy a dar 5 estrellas enteritas, perfectas, a Trenza de Mar Esmeralda, porque para mí está en mi top de libros que leí el año pasado, sin ningún tipo de duda. Así que pasemos al siguiente. Durante 1000 años han caído las cenizas y nada florece. Durante 1000 años los Ska han sido esclavizados y viven sumidos en un miedo inevitable. Durante 1000 años, el Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias al terror, a sus poderes y a su inmortalidad. Le ayudan los obligadores e inquisidores, junto a la poderosa magia llamada alomancia, pero los nobles a menudo han tenido un trato demasiado cercano con las jóvenes Ska, y aunque la ley lo prohíbe, algunos de sus bastardos han sobrevivido y heredado los poderes alománticos. Son los nacidos de la bruma. Ahora, Kelsier, el superviviente, el único que ha logrado huir de los pozos de Hatsin, ha encontrado a Vin, una pobre chica Ska con mucha suerte. Tal vez los dos, unidos a la rebelión de los Ska, logren cambiar el mundo y la atroz dominación del Lord Legislador. Por supuesto, estamos hablando del Imperio Final. De nuevo del archiconocidísimo Brandon Sanderson y de nuevo de la editorial Nova. Se trata de una novela que mezcla fantasía con una trama de política, revolución, tenemos toques de magia, no sé, es muy interesante. Es un poco cruda en algunas cosas, sobre todo al principio cuando te exponen toda la crudeza que hay en ese mundo de Escadrial, pero es muy interesante y es una mezcla muy chula. ¿Lo recomiendo? Recomiendo el Imperio Final, por supuesto. ¿Por qué recomiendo el Imperio Final? Pues escuchadme bien. Estamos hablando de Un pez gordo del Cosmere, uno de los libros favoritos de Brandon Sanderson y el libro por el que mucha gente empieza a leer el Cosmere y empieza a leer Brandon Sanderson junto con el Elantris. Yo creo que son los más conocidos y los que más se suelen ver. Se trata de una novela un poco más densa que Trenza de Mar Esmeralda, pero aún así se hace ameno, aún así es agradable de leer y no vais a tener mucho problema. Es larguito, pero no da mucho problema si no estáis acostumbrados a leer mucho y os queréis, introducir a este maravilloso mundo del Cosmere. Además, igual que Trenza de Mar Esmeralda, siento que es un libro que independientemente funciona muy bien. Es decir, que si vosotros por lo que sea os queréis quedar en el Imperio Final y no leeros nada más, pues no pasa absolutamente nada, lo vais a disfrutar igual, se entiende por sí mismo. Es una trama súper interesante, tiene magia, tiene una revolución,
Tiene muchísimas cosas, habla de la confianza, de la amistad, del primer amor, de superar nuestros propios traumas y sobre todo siento que habla mucho de la identidad, de quiénes somos, de quiénes queremos llegar a ser y nos hace replantearnos cosas, nos hace tener así un run a la vez que nos identificamos con los personajes. Es muy guay, es una experiencia muy chula. A mí personalmente, de los libros que he leído actualmente de Mistborn, es el que se me hizo más lento. Esto normalmente a la gente no le suele pasar, a la gente le suele encantar el Imperio Final. Para mí es el más flojo de los tres, para mí, hasta la fecha, de lo que he leído. Pero bueno, cada uno es su mundo y yo lo recomiendo al 100%. Es muy intrigante, muy emocionante, no sabes exactamente por dónde te va a salir, pero siempre encuentra el camino adecuado por el que avanzar. Por supuesto, le coges muchísimo cariño a los personajes. Kelsier, Claps, Brisa, Bean son una maravilla, se te van a quedar en el corazón ya aquí para siempre. Además, aunque sé que es un meme muy famoso de la comunidad, debo subrayar que es cierto que, como he mencionado antes, es un libro que funciona bien por sí solo. Entonces, si realmente no queréis avanzar con la trilogía, podéis leer el Imperio Final, os podéis quedar a gustísimo, tranquilísimos, os va a gustar y podéis dejarlo aquí si es lo que queréis vosotros personalmente. Así que, don't worry, my friends. Vosotros disfrutadlo y ya veis qué hacéis con ello. Pero dadle una oportunidad, es importante darle una oportunidad. Ah, y que se me estaba olvidando a mí. Al Imperio Final le doy 4,7 estrellas de 5. El protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a pesar de ser bueno, generoso y amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene, descuidando sin querer las cosas y las personas que le rodean. Su armadura se va oxidando hasta que deja de brillar y cuando se da cuenta ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje final del cual, gracias a la ayuda de diversos personajes, logra deshacerse de la armadura que le ha imposibilitado abrirse al mundo. Hablemos ahora de otro de los libros que me leí este año. Este es casi más un cuento pequeñito que otra cosa, porque tienes una cosita así, lo que pasa es que no lo tengo en físico porque me lo prestó mi maravilloso amigo Miguel. Se trata de El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher y de la editorial y de Ediciones Obelisco. Es un libro que mezcla la fantasía con también temas de autoayuda, o sea que si os gusta uno de estos dos temas y queréis algo que lo combine, tenéis un libro perfecto, se lee en una tarde, es que no tardas absolutamente nada. Lo leí aproximadamente por julio, más o menos fue cuando me lo dejó Miguel, y la verdad es que sí que lo recomiendo. No soy mucho de leer libros de autoayuda, la verdad, nunca he probado a eso, pero este personalmente me gustó mucho. Lo recomiendo sí, y porque es un libro que lees en nada de tiempo, se lee en una tarde como mucho, incluso en una horita o dos, lo puedes tener leído perfectamente. Es una típica historia de caballeros con brillante armadura que viajan con animalitos y tienen historias intrepidantes pero con un twist que te va a hacer tener esas conversaciones incómodas que tú sabes que no quieres tener todavía contigo mismo, pero que te va tocando. Pues este libro te las va a sacar y te va a sacar todo eso que tengas tú por dentro. Pero ojo, que no pasa nada, que esas conversaciones son normales y es que las tenemos que tener a veces para avanzar, así que recomendado. Y personalmente le doy 4 de 5 estrellas. Nada es lo que parece en las estancias del emperador, y el destino de la galaxia descansa sobre los hombros de una única mujer. Han reclutado a Harrowhark nonagésimos, de la 9ª casa, para combatir en una guerra perdida de antemano. Harrow tendrá que aliarse con una rival detestable y perfeccionar sus habilidades para así convertirse en un ángel de la no muerte. Pero su salud empieza a flaquear, su espada le da náuseas e incluso su mente amenaza con traicionarla. Presa en la gótica penumbra del Mithreo, el emperador, con 3 profesores nada amigables y perseguida por el fantasma demente de un planeta masacrado, Harrow deberá hacer frente a 2 preguntas incómodas. ¿Hay alguien que intenta matarla? ¿Y en caso de conseguirlo,
¿Será el universo un lugar mejor si acaban con ella? Pasemos a uno de mis favoritos de este año, de una de mis sagas favoritas sin ningún tipo de duda, que es Harrow la novena, de Tamsin Muir, no sé exactamente bien cómo se dice, y de nuevo de la famosísima y ya muy reconocida en este canal, en este capítulo, en este episodio, en este vídeo, la editorial Nova. Lo leí aproximadamente por julio-agosto, más o menos fue que leí Harrow. También parte de septiembre creo que se me comió, tardé un poquito bastante, pero no es porque no me gustara, es porque estaba leyendo despacio en aquella época y ya está. Y habla de ciencia ficción, nigromancia, bueno, si no sabéis nada de la tumba sellada, yo os hago un vídeo y hablamos de la tumba sellada todo lo que queráis. Pero básicamente es ciencia ficción mezclada con fantasía, nigromancias, lesbianas, es que hay de todo, huesos, es maravilloso. Además, como siempre, tratas nuevamente el tema del amor, que es algo que yo considero que la autora hace asquerosamente bien, maldita Tamsin Muir. Y también tenemos un terror psicológico muy bien llevado. Yo he leído varios libros de terror y os confirmo que sí que hay ocasiones en las que dices, yuyito, mal rollete, me gusta. Y por supuesto, fantasía espacial, es que también me da muchas vibras de Warhammer en ocasiones. Se trata del segundo libro de la saga y la verdad es que no os puedo contar mucho de este libro porque es que casi todo lo que os vaya a contar van a ser spoilers. Es impresionante. Lo que sí os puedo decir es que tiene un toque totalmente diferente a Gideon la novena, que si os gustó Gideon la novena, yo sé que este libro a mí me pasó, se os va a hacer bola al principio, merece la pena chincharos a vosotros mismos para continuar, porque es que cuando te quieras dar cuenta vas a estar diciendo, ¿qué narices está pasando? Y a la vez vas a estar diciendo, dame más de lo que sea que es esto porque lo necesito. Y os prometo que tiene un final que, wow. Estrellitas de Harrow la novena, 5 de 5, de mis favoritos de este año. Es que lo disfruté como una enana, por favor. Lloré. Y yo sí que lloré, Aitana. Yo lloré. Su ciudad está bajo asedio. Han vuelto los zombies. Pero Nona solo quiere una fiesta de cumpleaños. Nona es como los demás en muchos sentidos. Vive con su familia, trabaja en la escuela local y le encanta pasear por la playa y conocer perros nuevos. Pero en realidad, Nona no es como los demás. Hace 6 meses despertó en el cuerpo de una desconocida y teme verse obligada a devolverlo. La ciudad se cae a pedazos. Una esfera azul y monstruosa flota en el horizonte, lista para destruir el planeta. Los efectivos de Sangre del Edén han rodeado las últimas instalaciones del séquito y esperan que el emperador imperecedero venga a buscar a los suyos. Los líderes del grupo terrorista quieren convertir a Nona en el arma que los salve de las 9 casas. Nona preferiría llevar una vida normal con la gente a la que quiere, pero es consciente de que nada dura para siempre. Y además, todas las noches, Nona sueña con una mujer con una calavera pintada en el rostro. Pasemos a Nona la novena, otro de mis favoritos de este año. Es que, ¡ay, cómo me gustó Nona, por favor! De nuevo de Tamsin Muir, de la editorial Nova. ¿Cómo explico Nona la novena sin entrar en spoilers? Es muy complicado, ¿vale? Sobre todo, en este caso siento que habla de ciencia ficción, también habla mucho de amor y tiene un humor muy divertido. Nona es muy graciosa, o sea, todo el libro es muy divertido, los personajes son la caña. Desde aquí, un abrazo muy grande a Salsa Picante. Yo sé que si no habéis leído Nona no sabéis de qué estoy hablando, pero los que hayáis leído Nona sabéis quién es Salsa Picante. Y amáis a Salsa Picante, a Fideo y a todos los chavales del grupito de Nona. Básicamente esto es como una especie de sitcom muy extraña, o sea, os lo prometo. Es como una sitcom muy rara. ¿Lo recomiendo? Por supuesto que lo recomiendo. Además, este libro lo leí entre septiembre y diciembre. Para mí se trata de uno de los libros más entretenidos de la saga. Es muy fácil de leer. Es verdad que a veces se vuelve un poco más pesado, otras veces un poco menos, pero generalmente es bastante fácil de entender.
pero sin perder esos toques liosos que tanto le gusta a la autora meter, porque la autora nos odia y nos gusta que nos volvamos completa y absolutamente locos, pero bueno, nosotros la queremos tal y como es, no pasa nada. Nuevamente es que no os puedo contar mucho de Nona, es que prácticamente todo es un spoiler. Debo decir que para mí es el libro, en general de todos los que he leído, que mejor habla del amor. Tiene una forma de hablar del amor tan bonita, con la que yo me sentía tan identificada, que era sencillamente maravilloso de leer. O sea, es que solo por cómo trata ese tema merece muchísimo la pena leerlo. Además, como os he dicho, tiene un formato muy interesante, parece una sitcom, parece Friends, parece Modern Family, o sea, tiene un formato muy entretenido y muy diferente a los otros, como hace Tamsyn Muir en cada uno de sus libros, que cada uno de sus libros es de su padre y de su madre, porque aunque son la misma saga, no se parecen en nada en su estilo de escritura. No os puedo contar más porque es que son spoilers y no os quiero spoilear nada, pero por favor leed Nona, leed La tumba sellada. Yo de nuevo me ofrezco a hacer un vídeo hablando de La tumba sellada o de cada uno de estos libros independientemente, porque son maravillosos y es que lean La tumba sellada, literalmente lean La tumba sellada, es lo único que tengo que decir. Estrellitas que le doy a Nona, un 4,8, solo porque no me gustó tanto como Harrow, pero me encantó igual. Es que La tumba sellada, o sea, adoro La tumba sellada. ¿Qué pasa cuando la vida que tenías asumida da un giro de 180 grados? Pues nada, y también todo. Ash es la historia de amor entre Sarah y Diana, y también la historia de la transición de género de Diana. Tras los primeros miedos de ese repentino giro en su relación y el miedo de que estos cambios acabarán con ella, se dan cuenta de que se siguen gustando y queriendo y que nada ha cambiado entre ellas. Ahora tendrán que salir del armario y enfrentarse al mundo. También este año leí un cómic. Hacía muchísimo que no leía cómics, desde que leí... bueno, es manga, pero desde que leí más o menos la mitad de Berserk, un poco más de la mitad de Berserk, no leía cómic, básicamente. Se trata de Ash, de Sara Soler y de la editorial Astiberri Ediciones, perdón. Los temas que trata, bueno, pues es una historia real, habla del colectivo LGTBIQ+, tiene mucho humor y sobre todo muchísimo amor. Es una ternura de leer y a la vez es tan gracioso. Este libro es maravilloso. Lo leí en diciembre, personalmente era un regalo que le iba a hacer a una persona muy querida. Además es un tema que a ambas nos llega como muy a lo personal. Entonces pues claro, lo tuve en mis manos y dije pues lo tendré que echar un vistazo. No vaya a ser que no le vaya a gustar a la persona a la que se lo voy a regalar. Digo yo, se lo tendré que decir, tendré que saberlo. A ver si le va a gustar, a ver si es adecuado. Lo era, me gustó mucho. ¿Lo recomiendo? Sí, sobre todo si tenéis curiosidad, si no sabéis mucho sobre el colectivo, si queréis adentraros a esto de una forma sencilla, eficaz y que además es muy divertida, muy bonita, muy bien ilustrada, es muy chulo, o sea, es que os va a gustar, merece la pena leerlo. Tiene referencias a videojuegos, tiene referencias a un montón de cosas de la cultura pop que os van a llegar y os van a gustar, así que dadle una oportunidad. Pero vamos, yo tampoco voy a contar mucho porque siento que realmente quienes os tienen que contar esto son las propias Sarah y Diana, que son las protagonistas de este cómic y que lo van a hacer 1000 veces mejor que yo. Estrellitas que yo le doy, 4 de 5, también me gustó mucho. Y desde aquí un saludito a mi amiga Sol, que sé que sale por este librito, así que un besito gordo a ti también. Cuando la cazadora Feira mata a un lobo en el bosque, una criatura bestial irrumpe en su casa para exigir una compensación. Así, es trasladada a una tierra mágica y engañosa de la que solo había oído hablar en las leyendas, donde Feira descubre que su captor no es un animal, sino Tamlin, una divinidad inmortal y letal que alguna vez reinó en su mundo. Mientras Feira vive en su castillo, lo que siente por Tamlin muta de una hostilidad helada a una pasión ardiente y feroz, a pesar de todas las mentiras y advertencias a las que queda expuesta en este mundo fantástico, bello y peligroso.
Además, una vil sombra ancestral crece sobre la tierra de las hadas día a día, y Feyre debe encontrar la forma de detenerla, o condenar a Tamlin y a su mundo para siempre. Girlies, os tengo. Hoy vamos a hablar de acotar. Pues por supuesto, porque me lo leí el año pasado y a mí personalmente me gustó mucho. Una corte de rosas y espinas de la autora Sarah J. Maas y de la editorial Crossbooks. Lo tengo apuntado, ¿vale? Es fantasía romántica, es mucho romance. Si sabéis un poco de acotar, si estáis un poco metidos en el mundo de los libros, sabéis perfectamente de qué palo va a acotar. Debo decir que no es tan exagerado como la gente muchas veces empieza a poner, de que si es el no sé qué de las hadas, bueno, pues el primer libro no está tan así. El resto de libros no lo sé porque yo no los he leído, pero bueno, se irá viendo. Tiene un toque también como muy épico. A mí... Además se nota que es un retelling, a mí me rayó mucho esto al principio, es un retelling de La Bella y la Bestia, que mete cosas también que a mí me recordaban un montón a los libros y las pelis de los Juegos del Hambre y de Divergente, no sé por qué, también me recordaba un poco a Harry Potter. Es una mezcla interesante que funciona muy bien y es muy entretenida. Me lo leí en noviembre y diciembre, justo en medio de los exámenes, increíble la verdad, era como maravilloso. ¿Lo recomiendo? Sí, obviamente. Es un libro muy sencillo de leer, es un libro muy entretenido de leer, los personajes son muy majos, te van a caer bien. Además, este libro me lo prestó mi queridísima amiga Roxana. Desde aquí te mando un besito si estás viendo esto porque te quiero mucho y gracias por prestarme el libro. Debo decir que tengo ganas de seguir con la saga, que me gustó, que me entretuvo mucho. Es verdad que me hubiera gustado que los protagonistas fueran chicas, porque yo siento que si hubieran sido sáficas habría conectado mucho más con la historia de amor. Chica, pues una va a lo que va, ¿yo qué le hago? Aún así, consigue atraparte. Es verdad que a mí había ciertos toques típicos de fantasía, de novela fanfic de Wattpad, que sé que a muchas personas os gustan y que creo que si os mola este tipo de rollito os va a encantar esto, porque es como... los típicos tropos muchas veces de fanfic de Wattpad romántico, pero bien llevados y con una calidad de escritura muy buena. Entonces está muy bien, lo vais a disfrutar. A mí me gustó bastante, lo pasé muy bien leyéndolo, me emocioné, me dio rabia, estaba también ahí angustiada, en plan, madre mía, madre mía, madre mía. También me da cierta nostalgia de esos cuentos que leíamos cuando éramos pequeños. Es una lectura muy entretenida y muy recomendable, así que dadle una oportunidad a Una corte de rosas y espinas. Estrellitas que yo le doy personalmente, 4 de 5. Me parece una nota muy justa. En Mago Frugal S.A., marca registrada, nos comprometemos a proporcionarte una experiencia de la mayor calidad posible, disponible para cualquier auténtico mago por un precio razonable. Nosotros ponemos la diversión, tú pones el cuerpo. Advertencia, y el dinero, no te olvides del dinero. Por cierto, nos referimos a tu propio cuerpo, aunque tampoco hacemos muchas preguntas. Y ya por fin llegamos al último libro, la guía del mago frugal para sobrevivir a la Inglaterra medieval. No, la guía del mago frugal para sobrevivir a la Inglaterra del medievo, que siempre me lío. De Brandon Sanderson, editorial Nova, temas que trata ciencia ficción, fantasía, magia, novela policíaca, detectives, o sea, es una locura. Habla de muchas cosas, este libro habla de muchas cosas. Es que no os vais a quedar sin nada, porque es que habla de todo, entonces os va a gustar. Lo leí en diciembre y yo lo recomiendo. Vamos a hablar de por qué, porque este libro yo creo que ha sido uno de los que más polémica he visto en el mundo del fandom de Brandon Sanderson, y yo quiero hablar de esto, y de hecho me gustaría hacer un vídeo aparte porque siento que se ha tratado de forma muy injusta al mago frugal y no me parece adecuado. En este libro Brandon Sanderson está experimentando con la ciencia ficción. Sabemos que últimamente pues el hombre está mucho con la ciencia ficción y le gusta experimentar con ahí, por ahí, pues que experimente, si es un experimento y es un experimento entretenido que no ha salido mal. La verdad es que nos trae algo diferente, no es lo que estamos acostumbrados o lo que estáis acostumbrados a leer en el Cosmere. Sí, es que no es Cosmere, no hace falta que sea todo Cosmere. Funciona bien como libro independiente, es entretenido, es divertido
y os vais a echar unas risas y os vais a echar ahí unos replanteamientos mentales bastante entretenidos, así que no le tengáis miedo a este libro, porque a mí me lo vendieron muy mal y pues me pareció muy injusto. Yo lo disfruté un montón. Lean El Mago Frugal, es muy entretenido. Creo que el punto es llegar con la mente abierta y no esperaros un imperio final, no esperaros un Trenza de Mar Esmeralda. No es Trenza de Mar Esmeralda, no es Yumi el pintor de pesadillas ni el hombre iluminado, es la guía del mago frugal y tiene un tono totalmente diferente y que me parece igual de respetable. Mezcla muchísimas cosas, como ya he mencionado, mezcla magia, mezcla novela policíaca, mezcla algunos toques de romance, mezcla religión, mezcla política, mezcla un montón de referencias y de guantazos a ciertos temas que a Brandon Sanderson le gusta criticar y que sabemos que a él pues le mola a veces meterse en el embrollo de forma sutil en sus libros. Y aunque le cuesta un poquito arrancar, siento que le cuesta un poquito arrancar al principio, luego es como pim pam, pim pam, pim pam, no puedes parar de leer. Entonces al final se hace un libro muy ameno, muy entretenido y que merece echarle pues el poquito que veáis a tardar, porque es que es un libro que no es nada, son poquitas páginas. De todas formas, es que a Brandon Sanderson le suele costar arrancar con sus libros, al menos a mí me da esa sensación. Siempre le cuesta un poco como el empezar de lleno con el libro. A veces se atasca un poco al principio, supongo que según vaya leyendo irá mejorando, o simplemente pues es que el hombre escribe así y no pasa absolutamente nada tampoco. Yo la verdad es que os invito a que leáis este libro con los brazos abiertos. Y estrellitas para mí, de nuevo un 4,5 de estrellitas, muy digno, muy maravilloso. Y ahora rápidamente tengo aquí el portátil para deciros los libros que sí o sí quiero leer este ya año 2024, que son El Pozo de la Ascensión, el cual a día de este momento en el que estoy grabando el vídeo ya me lo he leído, me lo leí en 10 días. Hablaremos del tema. Tenéis ya el directo resubido hablando del Pozo de la Ascensión, así que si queréis os podéis pasar. Quiero leer también El Héroe de las Eras, con el cual estoy ahora mismo y voy por el 40% más o menos. Por supuesto, Historia Secreta. Yo sé que hay gente que dice que tienes que leértelo después de Brazales de Duelo, no sé qué. Ya lo he dicho muchas veces en stream, no puedes pretender que no me vaya a leer en cuanto pueda una historia que se llama Historia Secreta, porque soy muy cotilla, entonces no lo puedo evitar, lo siento mucho, chicos. Yo sé que los brazalistas ahora estáis decepcionados, pero es que yo no tengo esa cantidad de autocontrol que vosotros tenéis, lo siento mucho. Después me gustaría leer El Camino de los Reyes, me gustaría leer también El Priorato del Naranjo, que ya lo tengo ahí en la estantería, precioso, me lo regalaron, y quiero seguir con acotar y leer Una corte de niebla y furia. Estos son los libros que sí o sí quiero leer este año 2024. Estos son los libros que sí o sí quiero leer este año 2024. Puede que lea más, puede que igual lea menos, espero que no, porque son solo 6 libros. Yo no es una novela cortita, no pasa nada. Pero sí, básicamente es esto. Así que una vez terminado, os voy a dar las gracias por pasaros por este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Yo me lo he pasado muy bien grabándolo. Dentro de poco, pues ya os iré contando, pero dentro de relativamente poco vendrán vídeos nuevos hablando pues de mis fricadas, de mis libritos, de mis cosas, de también lo que vosotros queráis. Si hay algún libro que os ha llamado mucho la atención de los que he mencionado, o simplemente queréis saber mi opinión de alguno de los libros de los que he hablado, no dudéis en dejármelo en comentarios. Así que os invito a suscribiros, os invito a dar un like muy bonito o un dislike si no os ha gustado, por supuesto, y a poner un comentario con lo que os haya gustado o con lo que simplemente queráis charlar. Así que os mando un besito muy grande y hasta la próxima. ¡Chao!